La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta presentación del libro. Hoy tenemos el gusto de presentar esta obra editada por la UAM Xochimilco, titulada Enfermedad de Alzheimer, aspectos clínicos, genéticos, diagnósticos, terapéuticos y bioéticos. Esto en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2021, con quienes estamos muy agradecidos por la invitación. Antes de continuar para presentar a nuestros ponentes del día de hoy, les recordamos que este libro lo pueden adquirir a través de www.casadelibrosabiertos.uam.mx. Más adelante, al finalizar la presentación, les compartiremos la página. Ahí pueden adquirirlo en línea y puede ser enviado a cualquier punto de la República Mexicana. Para esta presentación me complace presentarles, valga la redundancia, a las doctoras Marisol López y Petra Yescas, que nos acompañan el día de hoy, y el doctor David Dávila, que vale mencionar que al igual que el resto de los autores de este libro, pues tienen muchísima experiencia en enfermedad de Alzheimer por sus diversos proyectos de investigación y han hecho publicaciones, manejo clínico e incluso personal de la enfermedad. Me voy a permitir a leer una pequeña síntesis curricular de las tres personas que nos acompañan esta tarde. Está con nosotros la doctora Marisol López López. Hola Marisol, buenas tardes. Ella es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es química farmacéutica bióloga con maestría en ciencias y doctorado también en ciencias biomédicas por la UNAM. Es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y socia numeraria de la Asociación Mexicana de Genética Humana, así como miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora Marisol ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Michigan, en la Universidad de Arizona y así como en la Universidad de Extremadura. Ha ganado 28 premios y publicado más de 100 artículos científicos y 28 capítulos de libro. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación actuales son genética humana molecular, farmacogenómica, y envejecimiento en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas. Muchas gracias, Marisol. Bienvenida. Muchas gracias, Patti, por todo el apoyo que nos brindaste como responsable de la editorial UAM. Y también queremos agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la oportunidad de participar en la Feria del Libro 2021. Voy a poner la presentación. ¿Sí se ve? ¿Hola? No, todavía no, Marisol. Sí, le podemos dar otra vez. Yo sí la veo. Ay. Ya. ¿Ya se ve? Ya. ¿Sí? Ok. Bueno, pues ya comentaron el título del libro, está en pantalla, y como pueden ver, tiene un enfoque integral y holístico, ¿no? Abordamos aspectos clínicos, genéticos, diagnósticos, terapéuticos y bioéticos. La portada del libro está del lado izquierdo y está publicado por la editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los coordinadores del libro son el doctor Tirso Zúñiga Santamaría y una servidora. Dedicamos esta obra a todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer y a sus familiares, y también quisimos hacer un reconocimiento a la doctora María Elisa Alonso Vilatela, que es pionera de los estudios moleculares para el diagnóstico de esta enfermedad y de otras demencias en México. El número total de coautores es de 8 personas. Aquí pueden leer los nombres de los mismos. Y como ya mencionó Patricia, todos tenemos
experiencia profesional previa con estudios en la enfermedad de Alzheimer desde puntos de vista diferentes, otra vez clínicos, genéticos, moleculares, psicológicos, que pues es el enfoque del libro. El libro consta de 11 capítulos, cuyos títulos los pueden observar en este momento, para que tengan pues una idea más detallada de los temas abordados en el mismo. Al final de cada capítulo está la bibliografía que se utilizó para escribirlo, pero que también es una recomendación de artículos para pues, aquellos lectores que quieran profundizar en algún tema o que quieran explorar algún punto en particular. Al final del libro, aquí lo podemos ver, pusimos un glosario con los términos más relevantes utilizados a lo largo del libro, que esperamos sirvan pues, para una mejor comprensión del mismo. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, grave y progresiva, afecta la memoria, el comportamiento de la persona que la presenta. Es la forma más común de demencia progresiva en el adulto. Esto lo podemos ver de manera gráfica aquí, en que la enfermedad de Alzheimer ocupa el 60%, incluso un poco más, de todos los casos de demencia. Por lo cual se ha estimado que cada 4 segundos se diagnostica un nuevo caso en el mundo. El mayor factor de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer es el envejecimiento, aunque hay que aclarar que no es una consecuencia inevitable del mismo. Siempre comento que seguramente conocen personas mayores de, no sé, 80, 90 años que no padecen esta enfermedad. La OMS la considera una prioridad en salud pública debido al número de personas afectadas, que es muy alto, al gran impacto que tiene en la salud y también al alto costo socioeconómico. Aquí les muestro una estimación del número de personas con demencia en el mundo, está por continente, y también si ven aquí está por año. Aquí podemos ver para el año 2015 en todos los continentes, pues sí son datos reales, pero después es la predicción cómo se va incrementando a lo largo de los años en todos los continentes. Y este sería pues una suma de todos estos casos a nivel mundial. Entonces, como pueden ver, sí es un serio problema de salud pública. De hecho, es parte de lo que se llama el tsunami gris o plateado, que es este fenómeno demográfico de una mayor esperanza de vida que se origina o que empieza a finales del siglo XX. La enfermedad lleva el nombre en honor del psiquiatra y neuropatólogo alemán Alois Alzheimer, quien describió la presencia de placas amiloides extracelulares y de ovillos neurofibrilares, en este caso intracelulares, en el examen post-mortem del cerebro de una mujer, que es la que está aquí en esta foto, Auguste Deter, que a los 51 años presentó problemas de memoria y lenguaje, así como cambios de conducta y alucinaciones. Aquí abajo está la cita del artículo original de Alois Alzheimer, está en alemán, pero el título del artículo lo podríamos traducir como acerca de una extraña enfermedad de la corteza cerebral. La enfermedad de Alzheimer se puede clasificar desde varios puntos de vista. Uno es la edad de inicio, casos tempranos, menores de 65 años. La mayoría son estos casos, los niños mayores de 65 años, y también de acuerdo a su origen, a la etiología genética, como monogénica, con una herencia autosómica dominante, claramente mendeliana, o los casos también con presentación aquí, con una presentación poligénica y con presentación esporádica, que es poligénica y compleja, que son la mayoría de los casos. De esto les hablarán más adelante también. Ahora me voy a referir a 3 capítulos en particular, nada más voy a comentar
muy resumidamente el contenido de estos 3 capítulos. El primero, aquí está el título, es el capítulo 3, fases genéticas y moleculares de la enfermedad de Alzheimer. Pues en él se discuten los factores de riesgo genéticos y de estilo de vida más importantes, sobre todo obviamente los genéticos y moleculares. Ya habíamos hablado de que la mayoría de los casos se presentan después de los 65 años. Hay casos con esta historia familiar y también lo que tenemos desde el punto de vista genético es el riesgo que aporta la presencia de este alelo epsilon 4 del gen APOE. Aunque los casos con enfermedad, con herencia autosómica dominante de inicio temprano son mínimos, pues sí han aportado una gran luz sobre la patología de la enfermedad a nivel molecular, y esto ha sido por la identificación de estos 3 genes, APP, presenilina 1 y 2, aquí está en qué cromosomas se localizan, pero aparte de haberlos identificado, en los productos proteicos de estos genes, sus funciones han sido elucidadas, y como les decía, pues esto ha dado mucha luz, mucho conocimiento de la patofisiología a nivel molecular, como vemos en esta diapositiva, que también es del capítulo 3. Aquí en esta figura está el procesamiento de la proteína precursora de amiloide, y de este caso las diferentes isoformas que presenta la proteína tau codificada por el gen MAPT. En el capítulo 6, aquí está el nombre, terapia farmacológica y no farmacológica de la enfermedad de Alzheimer, y esos son los temas que aborda el capítulo. Aquí habla de los inhibidores, de los fármacos que se prescriben para la enfermedad de Alzheimer, que aquí los podemos clasificar como inhibidores de acetilcolinesterasa, como sería donepezilo, galantamina, ribastigmina, y aquí del lado derecho tenemos el mecanismo de acción de otro fármaco, memantina. Finalmente, el capítulo 7 se refiere a farmacogenética en la enfermedad de Alzheimer, y es también un área muy interesante porque se ha observado una alta variabilidad interindividual, tanto en la respuesta como en la tolerabilidad a los fármacos que cité en la diapositiva anterior. Para que se den una idea, un estudio reciente calculó una tasa de respuesta de 30% a 30% de estos fármacos, y también lo que se ha reportado es diferente tolerabilidad, es decir, presentación o no, riesgo de presentar o no reacciones adversas a estos fármacos. Esta gran variabilidad interindividual en la seguridad y en la eficacia a los fármacos, pues se debe a factores no genéticos y también de manera muy importante a factores genéticos que son resultado de la variabilidad normal del genoma humano. La farmacogenética en este sentido es muy importante. Por ejemplo, gracias a ella se identifican variantes genéticas asociadas a la respuesta y a las reacciones adversas. Y entonces estas variantes pueden ser utilizadas como biomarcadores para genotipificar a los pacientes antes de iniciar el tratamiento, de manera de mejorar la eficacia al tratamiento y prevenir en la medida de lo posible la aparición de reacciones adversas. Y pues también la farmacogenética es muy importante porque es una opción muy eficaz para optimizar los recursos terapéuticos limitados en el sector salud como el nuestro, y para reducir los efectos secundarios no deseados en la terapia farmacológica. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marisol. Podríamos dejar un momentito de compartir pantalla y procedemos entonces con nuestra presentación para darle paso a la doctora Petra, que me permite presentarla.
La Voy a doctora compartir mi presentación. Sí, claro que sí. La doctora Petra Yescas es doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es investigadora en Ciencias Médicas en el Departamento de Genética del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Cuenta con amplia experiencia en el estudio bioquímico y molecular de las demencias y otras enfermedades neurodegenerativas. Doctora Yescas, adelante, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación y también agradecemos al Estado de Hidalgo habernos invitado a esta feria del libro. Para nosotros es muy importante hablar de la enfermedad de Alzheimer, ya que, como bien lo ha referido la doctora López, existe una gran cantidad o una gran variabilidad en los síntomas y es importante pues hacer un diagnóstico para diferenciarlo de otros tipos de demencia. Sabemos que va a afectar tres esferas principales: la funcional, la cognitiva y la conductual. Todo esto Doctora, sabemos. perdón Sí, que la diga. interrumpa, no se está compartiendo la presentación, estamos viendo los archivos. A lo mejor, si volvemos a compartir nuevamente para seleccionar el PowerPoint. Voy a dejar de compartir y la voy a volver a poner. Sí, sí, sí. ¿Ahí la ven? Ya, ya está. Sí, ahora sí quedó, ¿verdad? Sí, ya, correcto. Adelante, doctora. Sí, muchísimas gracias al Estado de Hidalgo por invitarnos a esta feria de libro y nosotros pues tratamos en este capítulo 4 de abordar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Esto es muy importante porque, como lo ha referido la doctora López, realmente existe una gran heterogeneidad en los síntomas en este caso, de la enfermedad de Alzheimer. Hay que diferenciarla de otro tipo de demencias y sabemos que se afectan tres esferas principales: la cognitiva, la funcional y la conductual, ya que todo esto engloba pues en todas estas fallas de memoria que aquejan al paciente, esa falta de concentración, esas alucinaciones, esos cambios, ¿verdad? Incluso en su humor. Entonces, es importante considerar, como también ya se ha mencionado, los aspectos genéticos, los aspectos ambientales y sociales dentro de esta patología. Por lo tanto, el diagnóstico debe ser primordial desde las primeras etapas, ¿verdad? Desde que el paciente llega, hay que descartar otras patologías tan simples, ¿verdad? A lo mejor como una anemia, un problema tiroideo. Entonces, aquí es importante que el médico desde el primer nivel de atención empiece a sospechar de estas enfermedades. Por lo tanto, es necesario pues que se incluyan todas aquellas pruebas de laboratorio generales, ¿verdad? Hasta llegar realmente a una exploración con un neurólogo especializado, en donde ya se puedan integrar otras pruebas como pruebas de neuroimagen, evaluación psiquiátrica, análisis de biomarcadores ya muy específicos y sobre todo se puedan aplicar las pruebas moleculares. Actualmente, pues las técnicas vamos viendo que tienen una gran vanguardia y que están permitiendo en estos últimos años, pues mejorar sobre todo la identificación de casos. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo largo de todos estos más de 100 años en que ha sido descrita esta patología, pues no existe realmente un tratamiento a la fecha curativo. Existen realmente muchos ensayos clínicos, sin embargo, muchas de las fallas es que el paciente pues no ha sido diagnosticado de forma correcta. Entonces, al ser una patología degenerativa, los síntomas pueden iniciar incluso 20 años antes de que se manifiesten. Entonces, es muy importante incluir biomarcadores, ¿verdad? Que sean accesibles, de bajo costo y que de cierta forma se puedan utilizar a veces desde el primer nivel de atención. Actualmente, pues la tecnología, como hemos visto, ha avanzado y pues ya tenemos técnicas que nos permiten no solo investigar la participación de la proteína tau y del beta-amiloide, sino de otras proteínas que forman parte de este espectro, así como, por ejemplo, los estudios de imagen, que actualmente estos estudios de imagen funcional o de PEC, pues permiten realmente identificar áreas específicas del cerebro e incluso el acúmulo de estas proteínas antes mencionadas. Como también se mencionó, es bien importante aquí la clasificación de la enfermedad. Es importante desde la historia clínica conocer si existen antecedentes en la familia o no
de demencia. ¿Por qué? Porque hay que definir si se trata de un caso esporádico o de un caso familiar. Lo mismo la presentación, estamos hablando de formas que inician tempranamente o formas que inician tardíamente. Esto es sumamente importante para la clínica. Entonces, el diagnóstico clínico, pues como ya se mencionó también, la gran mayoría de casos son esporádicos. Sin embargo, a pesar de que una pequeña proporción son de formas familiares hereditarias, vamos a ver que presentan algunas características particulares, como es la edad de presentación. Generalmente vamos a ver que estas formas familiares, la gran mayoría está asociada a un inicio temprano. Incluso se pueden tener casos de 30, 40 años ya con una demencia. Entonces, esto es muy importante, sobre todo para un individuo que está activo, que está funcional y que sabemos que está perdiendo todas esas actividades de la vida diaria y que van a afectar su calidad de vida y sobre todo va a mermar en su función como persona, pero también como miembro de una familia. A pesar de que estas formas que se han descrito y que se han mencionado se refieren realmente a genes ya descritos en la literatura y también conocidos para nuestra población. En este capítulo nosotros también abordamos cuántas variantes génicas, la topología justamente de estos genes. Uno de ellos muy importante es el gen de la presenilina, en donde nosotros hacemos mención de estas variantes ya descritas a nivel mundial como en nuestra población. E incluso hacemos énfasis en una variante que nosotros tuvimos la oportunidad de describir y que tiene un efecto de fundador en los Altos de Jalisco. Esto ha tenido una gran repercusión porque aparte de que ha sido corroborada por otros grupos de estudio, ha permitido hacer un diagnóstico más eficaz y más rápido. No es lo mismo analizar los 2 exones que conforman la presenilina 1 a irse directamente al sitio donde está la mutación, sobre todo en aquellos casos que provienen de esta región geográfica. Y de esta forma se ayuda justamente al diagnóstico. También, como ya se mencionó, APOE es un factor de riesgo que no es necesario ni suficiente para causar la enfermedad. Sin embargo, como podemos ver, su determinación es sumamente valiosa porque incluso nosotros la podemos ver asociada no solo con el beta-amiloide, sino también cómo interviene esta APOE en la muerte celular, en el proceso inflamatorio previo que se ha mencionado durante muchos años en la patología de la enfermedad de Alzheimer, incluso en el mismo proceso de fosforilación de la proteína tau. Entonces, por eso son importantes conocer todos estos factores de riesgo, no solo las variantes genéticas, sino estos factores de riesgo. El uso de biomarcadores en los últimos años también ha sido crucial. Afortunadamente, las técnicas moleculares pues están permitiendo no solamente tomar los marcadores como es beta-amiloide y tau, sino también todos aquellos que cruzan la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque estos marcadores van a permitir conocer otras respuestas, como el mismo proceso inflamatorio, la respuesta inmune, el estrés oxidativo, que todo esto conforman realmente parte de la patología. Y en los últimos años, pues las ciencias ómicas pues están dando también luz a muchos de los mecanismos, porque al final del tiempo es muy importante conocer cuáles son estos mecanismos. Y de esta forma, pues se pueden ver, como lo mostramos en este esquema, pues aquellos genes que realmente ya se conocen, que forman parte de la patología, pero se han podido también describir aquellos con diferente frecuencia en la población, aquellos que son comunes o aquellos que son sumamente raros o poco frecuentes y establecer un riesgo de estos mismos. Y también poder asociar cuáles son sus papeles dentro del metabolismo mismo o de las funciones de las proteínas asociadas a este proceso neurodegenerativo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que estos estudios actualmente de secuenciación de exoma o de genoma completo, pues van a identificar nuevos genes que hasta la fecha pues no teníamos idea que pudieran estar formando parte realmente de la patología de la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, pues resulta interesante hacer el estudio y el diagnóstico de esta enfermedad, pero esto debe ser a través de un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cada profesionista de la salud va a dar lo necesario para llegar a un diagnóstico preciso y oportuno, sobre todo tratar de establecer un diagnóstico en etapas tempranas. ¿Para qué? Para que el paciente sea atendido de forma adecuada, se establezca la terapéutica que el paciente requiere.
Y a manera de conclusión de este capítulo, dejen mencionarles que es muy importante pues la historia de la familia, porque muchas veces estas historias inconclusas o que se identifiquen variantes raras o de significado muy incierto, pues no permite establecer realmente a veces un diagnóstico. El uso de biomarcadores, sobre todo que no sean costosos ni invasivos, pues eso también va a perfilar a estas nuevas terapias. Pero sobre todo es importante considerar que la enfermedad de Alzheimer no es parte del envejecimiento normal, es una enfermedad y no se debe de considerar como de una forma tan sutil, sino sí se debe considerar que en el adulto mayor que está teniendo estas fallas de memoria se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que la población envejece y se requiere de un personal que satisfaja las necesidades que tienen nuestros pacientes. También es muy importante la integración de estas ciencias ómicas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder desarrollar nuevas pruebas diagnósticas de manera oportuna. ¿Para qué? Para que estos pacientes puedan ir a ensayos clínicos, explorar nuevas vías diagnósticas, ¿verdad? Y sobre todo la aplicación de pruebas terapéuticas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Petra, por su magnífica presentación. Y bueno, vamos a darle ahora paso al doctor David, me permito presentarlo. El doctor David José Dávila Ortiz de Montellano es médico cirujano por la Universidad La Salle con especialidad en genética médica. Cuenta con estudios de alta especialidad en neurogenética, es maestro en ciencias y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como jefe de departamento de genética en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Doctor David, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante con su presentación. No se escucha, doctor. Tiene su micrófono apagado. Disculpen, por favor. Nos comentaba que muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por habernos invitado a su feria de libro para presentar el libro titulado Aspectos enfermedad de Alzheimer con los aspectos clínicos, genéticos, diagnósticos, terapéuticos y bioéticos. Y en este momento, bueno, pues yo quisiera hablar sobre el asesoramiento genético en las enfermedades neurodegenerativas, específicamente en la enfermedad de Alzheimer, tanto esporádica como familiar. El asesoramiento genético es un proceso diseñado para proporcionar la información a todos los individuos y a las familias de estos individuos sobre la naturaleza y la herencia de las implicaciones de trastornos hereditarios o el componente genético de trastornos médicos multifactoriales para que puedan tener un background o puedan ayudarse para la toma de decisiones médicas, tanto personales e informadas, de acuerdo a cada una de sus características específicas. Esta es una intervención médica que debe ser realizada por especialistas. En el área de la neurología de adultos, el asesoramiento genético se centra para las personas que están en riesgo de desarrollar padecimientos de inicio tardío y que afectan el sistema nervioso, ya que generalmente en otras enfermedades pues es en procesos prenatales o neonatales. También se basa en la investigación de los antecedentes de los familiares, así como en los estudios moleculares específicos para determinar los riesgos y poder proceder a un asesoramiento individual. No todas las personas tenemos el mismo riesgo de cada una de estas enfermedades. Como anteriormente se había mencionado, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se engloba dentro de las enfermedades complejas. Esto es, que tiene tanto factores genéticos como factores ambientales que entre sí ayudan a determinar la aparición o la progresión y la severidad de la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente entre el 93 al 95% de los pacientes es un cuadro patológico esporádico, que quiere decir que solo
una o dos personas en la familia lo representan, aunque en alrededor 5% de los casos puede haber lo que se llama una agregación familiar, que esto es más de 2 o 3 o 4 o 5 familiares con este mismo padecimiento. A eso es a lo que se le llama una agregación familiar, pero también nos determina o nos puede determinar un modelo de herencia autosómico dominante, que es un modelo mendeliano. En cuanto a la heredabilidad, bueno, pues sabemos que los factores genéticos que se encuentran o que pueden determinarse en la enfermedad de Alzheimer son alrededor de un 60 al 80%. En cuanto a la parte monogénica, bueno, pues está muy bien estudiado, que son 3 genes los que conocemos que causan o que son la principal causa de enfermedad de Alzheimer en algunas familias, como el precursor de la proteína beta-amiloide o APP, que ocurre en el 10 al 15% de los pacientes o de las familias que tienen un cuadro autosómico dominante de enfermedad de Alzheimer. La presenilina 1, que es una de las más frecuentes, principalmente en nuestro país, que involucra entre el 20 y 70% de los casos familiares hereditarios, y la presenilina 2, que es un poco menos, mucho menos, es menos del 5% y es más frecuente en otras áreas de Europa. Aunque aún así nosotros podemos encontrar familias que tienen un cuadro con esta herencia autosómica dominante y que no podemos determinar cuál es el gen, alrededor de un 40%, un 20 a un 40% de los casos. Esto implica pues que tenemos que seguir investigando y seguir sobre las causas y todos los fenotipos o todas las características que presenta esta enfermedad. Para la herencia, cuando un paciente acude con nosotros para el asesoramiento genético, generalmente vamos a estar hablando de que es una enfermedad multifactorial, por lo que la edad del sujeto, la edad y género, también del sujeto que nos solicita la información y de la persona afectada en la familia, los factores de riesgo vascular, hipertensión, uso de antihistamínicos, etcétera, alteraciones en los metabólicas como la dislipidemia, la diabetes, la dieta, sedentarismo, la actividad intelectual, son factores ambientales muy importantes que nos van a poder ayudar a determinar este riesgo. Sabemos que son factores de riesgo, como les comentaba, la hipertensión arterial, el colesterol sérico aumentado, más de 6.5 milimol por litro. El consumo de vino se considera, cuando es un consumo moderado, que es una copa de vino al día, cuando mucho, que dijéramos, esto equivale a una sola bebida de menos de 4% al día de alcohol, se considera un riesgo protector. Sin embargo, no se recomienda consumir alcohol para disminuir el riesgo, ya que se sabe que si se sobrepasa esta medida, pues se convierte en un factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. La actividad física constante, pues es un factor de protector, el tabaquismo es un factor de riesgo, los traumatismos craneoencefálicos también son factores de riesgos, la educación alta también se considera como un factor protector, y el uso de estatinas en algunos casos se ha considerado también como un factor de protección. ¿Sí? Existen otros genes que nos ayudan también a complementar esta información o a saber más sobre la heredabilidad o el riesgo que tenemos de enfermedad de Alzheimer, como son ABCA, AKP9, BIN, CASS4. Sin embargo, estos genes tienen una participación muy pequeña para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Otros genes, como ya se habían mencionado antes, como el gen de la apolipoproteína epsilon, específicamente el epsilon 4 o la isoforma epsilon 4 son de las que más aumenta el riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. Pero ser portador de alguno de estos alelos epsilon 4 no es ni suficiente ni necesario para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Nada más nos explica por qué en algunas familias puede haber una mayor agregación que en otras. Y bueno, sí nos habla de un mayor riesgo, pero no nos permite predecir si se va o no se va a desarrollar la enfermedad. Otro gen que actualmente otro variante que actualmente se está estudiando mucho es en el gen TERM2 para la sustitución de una arginina por una histidina, en la posición 47, que también aumenta el riesgo, pero como les digo, solo es riesgo. El hecho de realizarnos estos estudios
no nos permite poder estudiar o poder ver a todos, o poder saber si existen o no existen otras enfermedades. Y bueno, pues sabemos que dependiendo del lugar que ocupamos en la familia con respecto a uno de nuestros familiares, respecto al familiar afectado, pues nuestro riesgo puede ser desde un riesgo base hasta ser un riesgo más alto, siendo cuando tenemos más de 4 familiares afectados, un riesgo extremo. Esto es, ambos padres y 2 hermanos afectados, ¿sí? Muchísimas gracias y espero que, bueno, pues esto les guste a todos y, bueno, pues los invito a que puedan utilizar o comprar adquirir este libro, ya saben, en www.casadelibrosabiertos.uam.mx, y muchísimas gracias a la UNAM por esta oportunidad. Muchas gracias, doctor David. Pues con esto nos despedimos. Yo les agradezco muchísimo a nuestros 3 presentadores, que son también autores de esta magnífica obra. Y pues nada más recordarles que me permito nada más compartir dónde pueden adquirir este libro. Esta es la página casadelibrosabiertos.uam.mx. Aquí pueden acceder. De hecho, lo tenemos por acá entre los más vendidos. Entonces, no dejen de comprarlo. Pueden meter aquí múltiples formas de pago. Les agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañaron hoy en esta presentación, a la doctora Marisol, a la doctora Petra, al doctor David. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.